Bien, ¿cuántos quieren prosperar? Amén. Todos queremos prosperar, no hay nadie que no quiera prosperar. Bueno, hoy te voy a hablar de unos principios financieros del reino para que tú comiences a prosperar. Amén. Te voy a hablar del diezmo. A ver, rostros, caras, díganse sonriendo. No se queden serios. Si se dan cuenta, casi nunca, bueno, más bien muy poco hablamos del diezmo. ¿Por qué? Algunos pastores como que no quisiéramos que los nuevos creyentes que no conocen bien la palabra de Dios puedan pensar que nosotros andamos sobre el dinero, ¿verdad? Pero tiene uno que enseñarles toda la palabra de Dios, ¿verdad? En el caso de nosotros, ustedes saben que no es nuestro caso de andar sobre el dinero, porque por la gracia de Dios, Él nos ha bendecido mucho, ¿verdad? Entonces nosotros no tocamos ni un centavo de lo que es de la iglesia, todo se usa en la obra de Dios. Pero es necesario que se les enseñe acerca de los principios financieros del reino. Y diezmar y ofrendar son principios financieros del reino, ¿sí? Y se los voy a explicar. Hay dos mentiras del diablo que hoy vamos a destruir. La primera mentira es que el diezmo es del Antiguo Testamento. El diezmo no es del Antiguo Testamento. Es una mentira del diablo. La segunda es que nosotros ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. O sea, no es tanto una mentira que no estemos bajo la ley, sino bajo la gracia. Sino más bien que la gente dice que como ya no estamos bajo la ley, ya no estamos obligados a dar los diezmos. Estas son dos mentiras del diablo. ¿Por qué el diablo miente así? Bueno, porque los diezmos y las ofrendas se usan para establecer el reino de Dios. Y cuando tú estableces el reino de Dios, por ejemplo, ahorita esta familia tan hermosa, González y el otro apellido es Olvera, ¿verdad? Sí, González Olvera. En ellos ya se estableció el reino de Dios. Y qué felicidad y qué gozo es que esté establecido el Señor Jesús ahí con ustedes, ¿verdad? En su casa. Fue mucha bendición. El diablo no quiere que tú diezmes ni ofrendes porque ese dinero se va a usar en establecer el reino de Dios. Cuando el reino de Dios se establece, destruimos el reino de las tinieblas. Entonces, Satanás es el más interesado en que tú no diezmes ni ofrendes. Y por eso están esas dos mentiras grandes. Pero hoy van a ser destruidos. Hoy las vamos a destruir con la palabra de Dios. Amén. Bien, vamos a leer Génesis capítulo 14, versículo del 17 al 20. Dice: cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer, aquí está hablando de cuando volvía Abraham, dice, y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, a recibir a Abraham, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Amén y amén. O sea, aquí una coalición de 4 reyes vino en guerra contra otra coalición de 5 reyes. Y entre estos 5 reyes estaba el rey de Sodoma, en donde vivía Lot, sobrino de Abraham. ¿Sí? Y entonces los 4 reyes derrotaron a los otros 5, y se llevaron a Lot y todos sus bienes y sus criados. Y oyó Abraham que se habían llevado a su pariente y armó a sus criados, 318 criados,
y los siguió y cayó sobre ellos de noche, dice la Biblia, y los persiguió y rescató a Lot, a sus criados y a todos sus bienes. Y cuando Abraham volvía de esa victoria tan impresionante que había tenido, le sale al encuentro Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Y dice la palabra, o sea, este Melquisedec es figura de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro sumo sacerdote que es Jesucristo. Y ahí dice que Abraham le dio los diezmos de todo. Los diezmos de todo. Y todo es todo. O sea, no estamos hablando de cualquier cantidad. Estamos hablando de todo el botín que había quitado a 5 reyes. Era una cantidad enorme. Enorme. Estamos hablando del 10% de los camellos, del 10% del ganado, del 10% del oro, de la plata, de los vestidos, del dinero en efectivo, incluso hasta de los criados, ¿sí? De toda la gente que habían capturado. Entonces, para aquellos que dicen o que creen que el diezmo es de la ley, muchos dicen que el diezmo es de la ley. La pregunta es, ¿por qué entonces Abraham le entregó los diezmos a Melquisedec si todavía la ley no venía? La ley vino cientos de años después con Moisés. ¿Sí? A Moisés le fue dada la ley. ¿Por qué? Si no estamos bajo la ley, todavía. Porque el diezmo no es de la ley. El diezmo es de la fe. ¿Sí? El diezmo nació de la fe de un hombre al cual la Biblia dice que es el padre, o decimos que es el padre de la fe. Entonces el diezmo nació de la fe de Abraham. Amén. Dale un aplauso a Abraham. Un día lo vamos a ver allá, Abraham, y le voy a decir, no, hombre, si vieras cuánto te aplaudí aquel día que supe que tú fuiste el primero que dice la Biblia que diezmó. Amén. Por eso él está en el salón de la fama de la fe. Amén. Génesis 12, versículo del 1 al 2. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Dice la Biblia que Abraham creyó a Dios y salió sin saber a dónde iba. Sin saber a dónde iba, pero con la seguridad de que a donde quiera que fuera, le iría bien. ¿Por qué? Porque Dios se lo había dicho. Porque Dios se lo había prometido y él estaba parado firme en la promesa de Dios. Quiero decirte que hace un tiempo, el Señor me dijo, párate en tierra firme. La tierra firme determina tu carácter. ¿Cuál es la tierra firme? La palabra de Dios. Las promesas de Dios. Abraham estaba parado en tierra firme. Amén. No dudaba porque estaba parado en tierra firme. Tenía ese carácter firme porque estaba parado en las promesas de Dios, en la palabra de Dios. Amén. Entonces, él sabía que donde quiera que llegara, le iba a ir bien porque así se lo había prometido el Señor. Amén. Esta es una promesa para todos nosotros, no nomás para Abraham, porque somos hijos de Abraham por la fe. Somos del pueblo de Dios, amén, por la fe. Así que cuando Melquisedec le dice, bendito sea el Dios Altísimo que te entregó tus enemigos en tu mano, él sabía que era verdad. Él sabía que era imposible vencer 5 reyes con tan poca gente. Y menos, ni siquiera eran soldados. Él sabía que Dios se los había entregado.
Él sabía que Dios le había dado la victoria a él, a Abraham. ¿Y qué pasó? Pues ahora Abraham, agradecido, quiere honrar a Dios y le da los diezmos de todo a Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo. Amén. Fíjate cómo viene, dónde nace el diezmo. No nace en la ley, es antes de la ley, nace de la fe. Amén. Entonces Abraham honra a Dios, él quiere honrar a Dios y por eso él presenta el 10% de todo lo que tenía, se lo entregó a Melquisedec. Ahora, ¿quién le dijo a Abraham que tenía que diezmar? Nadie se lo dijo. Todavía no estaba la ley, no estaba obligado él a hacerlo, pero él sabía que Dios le había dado la victoria, ¿sí? Él reconocía con su diezmo que era el Señor el que le había dado la victoria y no sus criados. Él veía con los ojos de la fe. Amén. Entonces por eso él dio sus diezmos, los diezmos los dio por la fe. Di conmigo, Abraham diezmó por su fe. Yo voy a diezmar por la mía. Amén, dale gloria a Dios. Yo voy a diezmar por la mía, porque yo también tengo fe. Amén. Entonces, si Abraham reconoció a Melquisedec como sacerdote de Dios Altísimo, y nosotros reconocemos a Cristo como el sumo sacerdote del Dios Altísimo, según el orden de Melquisedec, porque dice la Biblia, ¿cómo no vamos a entregarle nosotros también los diezmos a Cristo, a nuestro sumo sacerdote? Ahora, si no lo hiciéramos, es por falta de fe. Amén. Ven cómo los diezmos, las ofrendas, están ligadísimas íntimamente a la fe. Diremos, yo tengo fe, y podemos decir, por eso yo también diezmo. Amén. Por eso ofrendo. Amén. La intimidad que tenemos con Dios el Espíritu Santo depende mucho también de eso. Realmente el diezmo promueve la intimidad con el Señor, porque es obediencia y promueve nuestra intimidad con el Señor. El diezmo es de la comunión con el Señor. ¿Cuántos quieren tener comunión con el Señor? Amén. Revelación, dones del Espíritu Santo. Amén. ¿Perdón? No tenemos aquí terminal. Por favor, mañana lunes a primera hora hablas al banco y la necesitamos antes del próximo domingo, porque ella está profetizando. Amén. Va a haber pagos con tarjeta. Amén. Mira que gracias. Vamos a dar un aplauso a la hermana que Jacob, nieto de Abraham, también diezmó antes de la ley. Cuando Jacob huyó de su hermano Esaú porque había jurado matarlo, él se fue camino a casa de su tío Labán en Harán. Y llegando a cierto lugar, se quedó dormido. Y tuvo un sueño. Soñó una escalera que su extremo tocaba el cielo. Y ángeles de Dios, vio ángeles de Dios, que subían y descendían por la escalera. Y en lo alto de la escalera estaba Jehová. Y Jehová le dijo, yo soy Jehová, Dios de Abraham tu padre y Dios
de Isaac. La tierra en que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Y tú te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Y dice la Biblia que se despertó Jacob y le dio miedo. Y dijo: qué terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y dice la Biblia que Jacob hizo un voto porque había creído a Dios. Génesis 28, versículos del 20 al 22. Está muy cortito este tema, ya lo estamos terminando, ¿eh? No, todavía falta tantito, no se preocupen. Génesis 28 del 20 al 22. Dijo Jacob: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy. Qué bonita es la palabra de Dios, ¿verdad? Qué bonito hablan. Si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Amén. Cuando sale un aplauso al Señor. Cuando él escuchó las promesas de Dios, las mismas que Dios ya había hecho a Abraham, su abuelo, y a Isaac, su papá, son las que le hizo a él, las mismas. Y él también creyó, como Abraham. Él también creyó. Y entonces le dijo a Dios: el diezmo apartaré para ti. El diezmo es de la fe y no es de la ley. Jacob sabía que su abuelo diezmaba. Él sabía que a donde quiera que llegaba Abraham, él levantaba un altar a Dios y hacía ofrendas. Él tenía claro que los diezmos y las ofrendas son principios financieros del reino, por los cuales Dios puede bendecir a los hombres en la tierra. Amén. Dios puede bendecir a su iglesia a través de estos principios financieros del reino. Amén. Si aplicamos estos principios, vas a comenzar a restaurar tus finanzas, porque es Dios el que los estableció, es el Dios el que está hablando, es la Biblia. Tú puedes leer en la Biblia esto. Entonces, Él está dando clases ahorita de finanzas. El Señor te está dando clases de finanzas para que tú seas próspero. Amén. Dale otro aplauso al Señor. Mira, desde el principio Dios nos quiso prosperar. Desde que el Génesis, cuando habla con Adán y con Eva, ¿qué les dice? Fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, extiéndanse, prosperen, avancen. Desde el principio ese es el corazón de Dios para nosotros. No es nada extraño que Él nos quiera prosperar, y no es nada extraño que Él nos diga cómo podemos prosperar, cómo podemos agradar al Señor para prosperar. Fe agrada a Dios, y sin fe es imposible agradar a Dios, dice la palabra. Amén. Entonces, el diezmo no pertenece a la ley. Di conmigo otra vez: el diezmo no pertenece a la ley. El diezmo pertenece a la fe. El diezmo no nació en la ley. El diezmo nació en la fe de Abraham. Amén. ¿Sí? Ya estamos destruyendo las mentiras del diablo. Amén. Ahora, en el Nuevo Testamento, Jesús confirmó y ratificó el diezmo. Digo, para aquellos que dicen que ya no estamos bajo la ley, ¿verdad? No, Jesús viene y confirma y ratifica el diezmo. Lucas 11, versículo 42. Dice: mas hay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta
y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto, o sea, la justicia y el amor de Dios, os era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Qué era lo que no tenían que dejar de hacer los fariseos? ¿Qué era? Diezmar. Diezmar. No debían de dejar de diezmar. O sea, debían seguir diezmando sin olvidarse del amor y de la justicia con el pueblo. Amén. Eso es lo que está diciendo Jesús. Amén. ¿Estamos aprendiendo? Amén. Muy bien. Entonces, diezmar, o sea, no diezmar, no ofrendar, no amar, no hacer justicia, nos aleja de las bendiciones de Dios. Amén. Nos aleja. Mire, yo les voy a platicar un testimonio en cuanto a ofrendar, ¿verdad? Ustedes saben que recientemente terminamos de construir un aula para la iglesia, ¿verdad? Para Edificaquis, ¿sí? Cuando compramos la lámina, una lámina que se llama lámina es térmica, se llama multipanel, pedimos 8 hojas de 5 metros. Entonces, calculábamos que íbamos a ocupar solamente 7, pero yo dije, bueno, previendo que no me vaya a faltar, voy a pedir una de más. Y entonces, un cliente, no por casualidad, porque en el reino de Dios no hay casualidad, nos había pedido en esos días 11 hojas de lámina multipanel de 10 metros de largo. Entonces yo dije, bueno, que nuestro pedido, que es muy pequeño y que me iba a salir bien costoso contratar un tráiler o un Torton para que se viniera, se puede venir ahí con ese pedido, ¿verdad? Y hasta nos podemos ahorrar el flete, ¿verdad? Que se venga con el pedido de ese cliente. Y yo dije, bueno, mejor le pagamos al cliente la parte proporcional del flete, ¿verdad? No se pudo hacer eso porque finalmente la factura salió a nombre de nosotros, ¿sí? Toda la factura con todo y flete, y no se pudo hacer eso, de forma que no pagamos flete nosotros. Entonces, ¿qué creen que pasó? Estamos hablando de la aula primera, ¿verdad? Ahora estamos haciendo la segunda. Entonces, el vendedor de Monterrey, de la planta de Monterrey, se equivocó. Él, en lugar de pedir 11 hojas de 10 metros, pidió 110 hojas de 10 metros. Es carísimo ese material. Entonces, pues yo no sabía nada. Entonces, un día llego al negocio y me dice una de las muchachas, fíjese que hablaron de la planta, que le mandaron 3 hojas a usted de 10 metros de más, pero que son suyas. Yo le digo, no creo. ¿Cómo que me van a regalar a mí 3 hojas? Son bien caras, ¿verdad? Y de 10 metros. Yo dije, de seguro, yo pensé mal, honestamente, de seguro que esas láminas ya se las cobraron a nuestro cliente de las 11 hojas, ¿verdad? Entonces, ya se las cobraron a él y yo se las tengo que dar a él. En lugar de 11, darle las 14 que llegaron. Entonces yo hablo a Monterrey y ya me explicó el vendedor. Me dice, no, las láminas son suyas. Fíjese lo que pasó. Yo pedí, pues, en lugar de pedir 11, pedí 110 hojas de 10 metros. Entonces, me llegaron los paquetes de lámina. Era mucha lámina, ¿verdad? Entonces, como la planta ya nos prohibió que abramos paquetes, porque los clientes, nuestros distribuidores, se quejan de que le llegue la lámina maltratada, no podemos abrir paquetes. Entonces tuvimos que mandarle a usted el paquete que menos sobrante tenía. Y ese paquete más chico era de 14 láminas de 10 metros. Entonces las láminas son tuyas. Y yo dije, gloria a Dios, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces, por supuesto que las láminas son de la iglesia ahora, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, lo que yo les quiero decir es que cuando yo las ofrendé a la iglesia, las tenemos guardaditas aquí en la bodega, pero son de la iglesia.
Cuando tú ofrendas, activas las promesas de Dios, activas la bendición a tu favor de parte del Señor. Amén. Miren, ustedes supieron lo del terreno también, ¿verdad? Se los platiqué hace unos meses. ¿Cómo vendimos aquel terreno en Broadville y cómo ese chino sinvergüenza que se había quedado con nuestro terreno pagó nuestros impuestos y nos pagó el valor completo del terreno? Trajimos el valor total, íntegro del terreno. ¿Qué tuvo que hacer Dios para que nosotros no pagáramos esos impuestos y se quedaran en Estados Unidos? Permitió todo eso, ¿verdad? Entonces, y así pasa siempre. Si tú eres ciudadano, ciudadana del reino, entonces las promesas de Dios están sobre ti. Y espera recibir cosas impresionantes, ¿verdad?, de parte del Señor. A Él no le cuesta nada bendecirte. Él es el dueño del oro y la plata. Él es el dueño de todo lo que existe en la tierra. Él es el dueño de nosotros también. Amén. Gloria a Dios. Entonces hay quienes dicen que no es necesario diezmar porque la ley fue abolida en el Nuevo Testamento, pero Jesús dijo otra cosa, muy diferente. Mateo 5:17, Nueva Versión Internacional. Dijo Jesús: no piensen que he venido a anular la ley. No vine a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. O sea, Jesús no anuló la ley, no la canceló. Al contrario, Él vino a cumplirla. Amén. Entonces, cuando la Escritura dice que ya, porque sí dice la Escritura, que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, está diciendo que como la ley no mejoró nada por la debilidad de la carne, amén, porque la ley no mejoró nada por la debilidad de nuestra carne. Entonces Dios, ¿qué hizo? Mandó a su Hijo y al Espíritu de su Hijo para que el pecado ya no se enseñoree más de nosotros. Amén. ¿Está claro? Que estamos bajo un mejor pacto. ¿Cuál pacto? El pacto del fluir del Espíritu Santo, el pacto del fluir de la gracia del Espíritu Santo dentro de nosotros, porque Jesús está dentro de nosotros, para darnos el poder de apartarnos del mal. Eso quiere decir que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, bajo el poder del Espíritu Santo. Y entonces el demonio o el pecado ya no se enseñorea de nosotros. Amén. Dale un aplauso al Señor porque nos dio su Espíritu. Es un mejor pacto. Eso es lo que quiere decir cuando te dicen es que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero no quiere decir que la ley fue cancelada. La ley está vigente porque es santa. Amén. Es santa. La ley dice la Escritura que es santa. Amén. De modo que los diezmos no pertenecen a la ley, pertenecen a la fe de Abraham, pertenecen a la fe de los hijos de Abraham y fueron agregados, sí, a la ley cientos de años más tarde, en los tiempos de Moisés, para regular su pago. Amén. Pero no son de la ley, son de la gracia, son de la fe. Entonces los diezmos están vigentes, hay que diezmar. Amén. Ahora, Dios no nos obliga a diezmar. Si tú no quieres diezmar, no diezmes. Nadie te va a obligar. Nosotros no controlamos eso. No sabemos si alguien diezma o no diezma. No sabemos quién ofrenda y quién ofrenda. O sea, no somos una iglesia centrada en el dinero de ustedes. Hasta ahorita, lo que ustedes dan ha alcanzado. Es más, tenemos un saldo en cuenta, ¿verdad? No les digo cuánto, porque luego me van a querer proponer hacer, oiga, haga esto y haga esto y haga esto. Y es difícil ponernos de acuerdo así, ¿verdad? Pero se está usando bien, amén.
Entonces, bueno, ya me perdí un poquito. Sí, no es obligatorio que tú pagues los diezmos. Dios no te va a obligar a pagar nada, pero el diezmo es un tributo del reino de Dios. Otra vez, el diezmo es un tributo del reino de Dios. Y es por fe. Y cuando tú los pagas, entras en la economía sobrenatural del reino. Amén. Y entonces, como ciudadano del reino, tú accedes a los privilegios que tiene el reino de Dios para sus súbditos. Amén. Y entonces comienzan a llegar bendiciones inesperadas. ¿Qué es lo que nos pasa? Ustedes creen que yo pensé que iban a llegar. Yo ni lo creía. Es decir, las plantas esas no te dan nada. Nunca te dan nomás, ni siquiera te mandan un calendario a veces. No regalan nada. Yo por eso no lo podía creer, ¿verdad? Pero Dios obró. ¿Ustedes creen que fue casualidad ese error de este hombre? No, pues Dios sabe que estamos construyendo para Él, para el reino, ¿verdad? Entonces te empiezan a llegar bendiciones inesperadas. ¿Por qué? Porque el diezmo y las ofrendas son principios financieros para activar las promesas de Dios. Amén. Los diezmos y las ofrendas son principios financieros que activan las promesas de Dios. Amén. Vamos a leer Proverbios capítulo 3, versículos del 9 al 10. ¿Qué dice? Honra. Cuando tú diezmas, honras al Señor. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Honrar a Dios con tus diezmos y ofrendas activan las promesas de Dios. Amén. Activan las promesas de Dios. El diezmo y las ofrendas son las llaves que abren el cielo para que tú recibas la bendición del Señor. ¿Por qué? Porque Dios honra a los que le honran. Él dice, yo honro a los que me honran. Entonces, el diezmo y la ofrenda activa las promesas de Dios para tu vida. Amén. Amén, 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 amén. Entonces, dale otro aplauso al Señor. Amén. Porque se te está revelando las finanzas del reino de Dios. Cuando aquel niño le entregó a Jesús sus 5 panes y sus 2 peces, yo me imagino que el niño se quedó inquieto, quizá preocupado al ver sus manitas vacías. ¿Y qué sucedió? ¿Se quedó el niño sin hambre? Para nada, para nada. Jesús tomó su ofrenda, la multiplicó y alimentó a toda la multitud. ¿Y ahí quedó todo? No. La Biblia dice que sobraron 12 cestas llenas. 12 cestas llenas sobraron. Como para 12 familias, yo me imagino. ¿Tú crees que fue casualidad que sobran esas 12 cestas llenas? No, en el reino no hay casualidades. Fue el niño el que se quedó con esas 12 cestas llenas, ¿sí? Su ofrenda activó la bendición de Dios sobre él. Amén. Así Dios recompensa, multiplica, bendice a aquellos que ofrendan con un corazón sincero. Amén. Dale un aplauso al Señor. Amén. Y ya vamos a terminar. Un último ejemplo. Primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 4.
E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto, principal, y sacrificaba allí, o sea, daba ofrendas ahí. Dice, 1000 holocaustos sacrificaba Salomón sobre aquel altar. O sea, Salomón sacrificaba 1000 animales cada que sacrificaba. O sea, era una ofrenda enorme, grande, en extremo. ¿Y qué dice el siguiente versículo? Que se le apareció Jehová. Versículo 5. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños. Y le dijo, pide lo que quieras que yo te dé. Un versículo después. Casualidad, no es enseñanza. Él sacrificaba ofrendas constantes, grandes, en extremo, grandes al Señor. Tenía un corazón dador, generoso para con el Señor. Entonces le dice, pide lo que quieras que yo te dé. ¿Y qué le respondió Salomón? Da a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo. Porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Y dice que Jehová le dijo, he aquí, yo te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no habrá nadie antes de ti ni después de ti. Amén. Y te he dado también riquezas y gloria, lo que no me pediste, tanta que no habrá otro rey en tus días como tú. ¿Ven la enseñanza que está aquí implícita, tan sencillita? Por eso hay que leer la Biblia calmados en su casa, para que podamos aprender lo que el Señor nos quiere enseñar. Y dice que Salomón se despertó y vio que era un sueño, y dice que se regresó a Jerusalén. ¿Y qué hizo Salomón cuando llegó a Jerusalén? Luego, otra vez ofreció ofrendas a Dios y sacrificios de paz. Y dice la Biblia que Dios lo prosperó tanto así, que todavía hablamos de la riqueza de Salomón. ¿Se acuerdan de aquella reina que fue a buscarlo para ver su sabiduría y su riqueza? Fue el hombre más rico en su generación. Amén. Ahora, por último, vamos a leer Malaquías 3, versículos del 10 al 11. Miren, unos versículos no los quise poner porque son muy duros, ¿verdad? Son del Antiguo Testamento. Y el espíritu del Nuevo Testamento es distinto, es un espíritu de gracia. Por eso nada más les voy a leer ¿verdad? Malaquías 3, 10 al 11. Dice, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Sucede que los pastores que viven correctamente de lo que la iglesia ofrenda y diezma, ellos necesitan mantener a su familia dignamente. Necesitan pagar la luz, pagar la renta, pagar el agua. Necesitan comprar vestido, los colegiaturas de sus hijos, todo. Imagínate que en la iglesia el pastor viva de su trabajo y resulta que no tiene dinero para pagar lo más elemental de su familia. ¡Qué impotencia!, ¿verdad? Y eso pasaba. Entonces dice el Señor, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Dale un aplauso al Señor. Qué enseñanza tan preciosa. Ahora, ¿estás dudando todavía? No te preocupes si estás dudando.
El Señor conoce nuestro corazón. Él conoce nuestra debilidad. Él conoce nuestras fallas. Y Él entiende nuestros temores. Él los entiende. Pero Él está diciendo, todavía hay una oportunidad para ti si no diezmas. Él le dice, pruébame. Es una oportunidad. Pruébame. Vuelve a diezmar. Y verás, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Amén. Esa es la promesa del Señor. Párate en tierra firme. Párate en sus promesas. Para que tu carácter sea estable y firme y avances. Quiero que te pongas de pie. Quiero que canten Tú proveerás. Vamos a cantar un rato y decirle al Señor que creemos en sus promesas, que estamos seguros que nos va a ir bien, que confiamos en lo que Él nos ha prometido, que Él nos va a proveer siempre, que no nos va a faltar. Y si quieres que oremos por ti, mira, el Señor nos ha dado el ministerio de liberación, el cual se manifiesta aquí. Cuando tú caes al suelo, al piso, caes bajo el poder de Dios. Caes bajo el poder de Dios. Y tú puedes quedar liberado, liberada aquí de cualquier espíritu de escasez, de pobreza, no sé. Y se va, porque el Señor nos ha dado autoridad para reprenderlos. Y quedas libre. Te vas libre de ese espíritu. Pero tenemos que obedecerle al Señor. ¿Podrá bendecir el Señor a aquella persona que ya quedó liberada de ese espíritu de pobreza, de escasez? ¿Los podrá bendecir si no está diezmando o si no está ofrendando? No, jamás te vamos a presionar en esta iglesia, jamás. Queremos que el Espíritu Santo te convenza, que esta palabra de Dios te convenza y que el día que tú quieras ofrendar o quieras diezmar, lo hagas con un corazón alegre, gozándote. Amén. Que el Espíritu Santo te convenza, ¿sí? No nosotros. La iglesia está bien financieramente, te lo quiero decir, te lo vuelvo a repetir. Esta enseñanza es pensando en ti, que puedas recibir los beneficios de ser un ciudadano del reino de Dios. Amén. Él te escogió, te sacó y te puso sobre peña, dice su palabra, por amor. Con cuánto amor nos ama el Padre. Espíritu Santo, revela a cada corazón tu amor, porque tu amor es eterno, es para siempre. Amada, amado, no estás solo. El Espíritu Santo está contigo, te ama. Esfuérzate y sé valiente, no temas. Dice su palabra, no temas. Si estás en una tribulación, espera en Él. Espera en Él. Él lo hará. ¿Sabes? Él se hizo ofrenda. Él murió por ti, murió por mí,
murió por tus hijos, por tus nietos y por los hijos de tus hijos. Lo que tú has creído, amada, amado, es para generaciones. Tu fe no es para ti, para tu matrimonio, para esta temporada, no. Hay una estafeta que tú vas a pasar, hermosa, es para tus nietos y los hijos de tus nietos. Amén. Esta fe que tú tienes es para generaciones. Amén. Gózate, gózate en Él, porque Él hizo un sacrificio por todas las generaciones. Es un sacrificio de sangre. Amén. Pero para que tú y yo tengamos vida y vida en abundancia. Tú tienes que tener una vida en abundancia. Por eso nos congregamos. Por eso le adoramos. Por eso venimos a ofrendarle. Por eso venimos a ofrendarle. Nosotros somos una ofrenda adorándole. Nosotros somos una ofrenda al hablarle, a adorarle, al levantar nuestras manos, al movernos. Nos gozamos porque Él vino a comprarnos con precios de sangre. Nuestro Padre Celestial que vive por los siglos y que nosotros somos su ejemplo. Nosotros vamos a seguir como Él nos guió. Amén. Él resucitó y está sentado en lugares celestiales. Nosotros resucitaremos también. Así como resucitó a Lázaro, así resucitaremos nosotros con Él y estaremos en las nubes con Él. Nos gozaremos con Él. Esto es una gran promesa. Amén. Hay que gozarnos, hay que creerle, tener fe. Amén. Él se hizo ofrenda por nosotros, porque te amaba tanto, porque nos ama. Amén. Bien, ahora prepara tu diezmo, tu ofrenda, porque vamos a venir aquí al altar y vamos a traer una ofrenda con agrado. Dice Él, traigan los diezmos aquí al alfolí y hay alimento en mi casa, dice el Señor, y probadme en esto, sino que abriré la ventana de los cielos y derramaré de su espíritu hasta que sobre y abunde. Amén. Vamos a venir con alegría, con gozo, a traer nuestra ofrenda a nuestro Dios. Amén. Conocí los beneficios que vienen de ti y entendí que todo fue creado para mí. Tú eres mi Dios y en ti tengo el perdón. Tú eres mi Dios y en ti tengo salvación. Jesús, en ti hay sanidad. Jesús, en ti hay libertad. Jesús, en ti hay prosperidad. Jesús, contigo tengo todo. Jesús, contigo tengo todo. Jesús, contigo tengo todo, gozo, amor y paz. Precioso Jesús, te damos gracias en esta mañana, mi Dios. Te damos gracias porque tu misericordia es nueva cada mañana. Te damos gracias porque tú eres nuestro gran pastor y nada nos faltará, mi Dios. Estamos contentos, estamos felices, alabándote y glorificándote en este lugar, mi Dios, porque tú eres nuestro Señor. Tú eres el que suples todas nuestras necesidades. A ti te damos alabanza,
A ti te damos gloria y honra por siempre. Gracias que nos has alcanzado y que nos amas con amor eterno, papá. Confiamos en ti, papá. Ponemos delante de ti nuestros bienes, nuestras vidas, nuestros negocios, nuestras familias, Padre. Las consagramos a ti, las dedicamos a ti, mi Dios. Nuestras generaciones, Padre, que sean benditas en esta tierra. Gracias, gracias que estamos aquí, Padre, por un gran propósito tuyo, mi Dios. Que se ha cumplido tu propósito en cada uno de nosotros, Padre. Gracias, mi Dios, que tú te hiciste ofrenda por nosotros, papá, pero nos prometes vida y vida en abundancia. En el nombre de Jesús yo decreto, en el nombre de Jesús, que cada uno de mis hermanos sean prósperos y que tengan vida en abundancia, porque tú eres, papá, nuestro Señor y nuestro Salvador y nuestro Redentor. A ti te daremos la gloria, Padre, por siempre, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén.